Martes de Conociendo Más de Contabilidad, y ya tenemos aquí en el estudio al contador José Alfredo Salgado, presidente de la FECAP. Bienvenido, contador. Con el gusto, Maritzi, aunque un poquito malito, pero con toda la actitud. Pero con toda la actitud, contador, Así que es lo es, que importa para traernos más efectivamente. información. Así es, Maritzi, a la orden. Contador, hay algunas actividades que nos guste o no se tienen que realizar y que, bueno, tienen una fecha de caducidad, una fecha de inicio, una fecha de término, y como todos los años, la declaración anual de las personas, tanto físicas como morales, se debe de realizar. Y bueno, en este caso estaremos hablando un poquito sobre la declaración anual de las personas morales, contador. Sí, Maritzi, efectivamente hay plazos que se tienen que cumplir y que son pues alcanzables, ¿no? Ahorita tenemos ya en puerta la presentación de la declaración anual de las personas morales, que de acuerdo con el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, se tiene que presentar, dice la ley, durante los 3 primeros meses siguientes a la terminación del ejercicio. Ok. Eso quiere decir que bien pudimos haberla presentado el 1 de enero, ¿no? Porque ya es después de, durante los 3 primeros meses del ejercicio siguiente, pues ya el 1 de enero ya la tuvimos que haber presentado, pero pues también ese mismo término contempla hasta el 31 de marzo de este año. Y como buenos mexicanos lo vamos Así a es. dejar hasta la última semana. Sí, como pues considerando los plazos, ¿no?, que te permite la ley, Meritzi, porque si bien es cierto que el 1 de enero pues hay cierta información que se tiene que ir preparando y que se debe de considerar para este tipo de declaraciones, como cuáles, pues algunos de los más básicos pueden ser todos los pagos provisionales que se vinieron haciendo mes con mes, que la misma ley indica que son a cuenta del impuesto anual. Sí. Por lo tanto, hay que juntar todos los pagos que se hicieron durante el ejercicio, sumarlos para que todo eso lo consideremos que ahorita que vamos a determinar el resultado fiscal, lo tomemos a cuenta de y ya no tengamos que pagar todo lo que nos resulta este año. Y ante esa vertiente, Meritzi, se dan dos circunstancias. Una, que al momento de determinar el impuesto de acuerdo con el artículo 9 de la ley del impuesto a la renta, podemos obtener, después de restarle a los ingresos acumulables las deducciones autorizadas, podemos tener un resultado que puede ser utilidad, pero también podría darnos una pérdida, Meritzi. Claro. Entonces, fíjate que esa pérdida, el día de hoy yo quisiera abundar un poquito más, porque precisamente esa pérdida fiscal, esa disminución que se puede dar, tenemos hasta 10 años después de que se originó para poder disminuirla de los ejercicios anteriores, Meritzi. Ese es un aspecto importante y de ahí precisamente que consideremos que los 3 meses pues son un tiempo razonable. La autoridad actualmente, con todos los medios electrónicos, está tratando de que se hagan con mayor prontitud las declaraciones, pero en este caso los 3 meses yo creo que es una cantidad de tiempo considerable, porque nos permite precisamente acumular todos los pagos provisionales que se hicieron durante el año, pero también nos permite echar atrás el archivo y ver qué declaraciones que hicimos durante años anteriores pudieran tener pérdidas fiscales que podríamos disminuir para este año, Meritzi. Sí. Es un aspecto importante que muchas veces se nos olvida, que hace 5 años que nos fue mal en nuestra empresa, tuvimos pérdidas fiscales y que el día de hoy bien podríamos restar de la utilidad que tengamos de 2015 ahorita en 2016, que podríamos restar esas pérdidas para pagar un impuesto muchísimo menor, o en su caso, dependiendo los montos, inclusive no pagar nada, Meritzi. ¿Cómo se llevaría a cabo todo este procedimiento, contador? Porque yo creo que es muy interesante, y a muchas personas, a las personas morales, que sobre todo son aquellos que pagan todavía más impuestos que las personas físicas, podría interesarles. Sí, mira, está reglamentado todo el procedimiento en el artículo 57 de la misma ley del impuesto a la renta, donde te indica que precisamente se obtiene una pérdida fiscal cuando las deducciones en el ejercicio
son mayores a los ingresos acumulables. De En ese acuerdo. momento, pues se obtiene una pérdida fiscal. ¿Es válido? ¿Es real? ¿O es una estrategia fiscal? No, puede ser real. O sea, en algún momento las empresas tienden a tener más deducciones, más gastos que ingresos. Y sin embargo, ¿cómo le hacen? Pues a través de financiamientos bancarios, a través de financiamientos de acreedores o de proveedores, es como subsisten. Hay muchas empresas, de hecho, que subsisten con financiamientos porque en realidad tienen pérdidas fiscales. Y esas pérdidas fiscales, entonces, nos originan que tengamos, se originan cuando tenemos más deducciones que ingresos y la autoridad nos permite que si un año tuvimos pérdidas, pues las podamos disminuir de los siguientes años que tenemos utilidad hasta por un plazo de 10 años, Meritzi. Es decir, yo hoy 2015, que voy a presentar ahorita en 2016, yo podría revisar mis declaraciones que tuve o que presenté de correspondientes al ejercicio 2005, Meritzi. Y probablemente por ahí en alguno de esos ejercicios que pudiera haber una pérdida que yo pudiera disminuir a la fecha actual y que además la ley permite la bondad de que se actualice esa pérdida. Que si en el año 2015 tuvimos una pérdida de 100,000 pesos, se actualice de tal manera que esos 100,000 pesos a épocas actuales cuánto es lo que valdría. Y probablemente pues nos daría 120,000 o 150,000 pesos dependiendo de las actualizaciones de acuerdo a índices inflacionarios que se den, y sobre todo tenemos esa gran ventaja, Meritzi. No, y realmente, como comentaba Contador, pues es una ventaja que todas las personas morales deben de considerar y que, bueno, da la bondad de que sean 10 años los que tengan de atraso, de no Así es. haber registrado estas pérdidas ante el SAT, no haber ocupado este beneficio, ¿no? Ajá. Porque debo de entender que entonces no se puede como que a lo mejor las personas digan, tuve pérdidas en el 2005, ya las apliqué estas pérdidas o las di a conocer ante el SAT Sí. en el 2007 y ahora nuevamente tengo la necesidad de utilizarlas, doy a algún movimiento que se dé a notar que en el 2005 tuve algunas bajas. Así es. No se puede hacer. Una vez que No. ya se utilizaron, ya no se pueden utilizar nuevamente y el SAT lo registra. Haces una precisión muy importante, Meritzi. Claro que si yo en el 2005 tuve una pérdida de 100,000 pesos y en el 2006 tuve una utilidad de 100,000 pesos, pues lo más lógico es que los Sí. debí de haber aplicado, ¿no? De inmediato. Pero si no los apliqué, la sanción es de que ya no los puedo volver a aplicar en el 2007. Ojo, y por eso la recomendación mía de la importancia de estar revisando las declaraciones anuales si traemos pérdidas fiscales, porque si en más cercano aún, en el 2014 yo reflejé una pérdida fiscal y ahorita en el 2015 no la aplico, voy a perder esa oportunidad, ¿eh? Entonces sí es importante que tengamos esa información a la mano, con datos precisos, porque podemos estar evitando el pago de un impuesto indebidamente o innecesariamente, ¿no? Entonces, además de eso, por ejemplo, también podemos tener saldos a favor, Meritzi, derivado de la misma circunstancia. Les recuerdo, los pagos que se hacen de manera mensual son a cuenta del impuesto anual. Pero si tú en tu resultado anual te salió una pérdida, quiere decir que no debiste de haber pagado nada. Sin embargo, como viniste haciendo pagos mensuales, como te dicta la ley del impuesto sobre la renta, entonces esos pagos mensuales que hiciste durante el año se te convierten en saldos a favor que bien puedes compensar o solicitar la devolución en ejercicios futuros inmediatos, Meritzi. Entonces, lo ideal es que estén pendientes de cómo van todas sus cuentas en el SAT y puedan aplicar todos estos beneficios, pérdidas o lo que han tenido inmediatamente al año que sea requerido. Efectivamente, y repito la bondad de que uno, que tenemos 10 años para amortizar esta pérdida en los ejercicios siguientes. Dos, que se puede actualizar
de acuerdo a índices inflacionarios. Y la sanción es de que si no la aplicas cuando debiste haberla aplicada, se da por perdida hasta el monto en que tú podías haberla considerado, ¿no? Y bueno, por otro lado también, pues el tema de los saldos a favor, que nos podrían estar evitando desembolsos de impuestos indebidos o innecesarios, Maritzi. Que los saldos a favor también aplican entonces para las personas morales, porque por lo regular lo tenemos más claro para las personas físicas, ¿no? O sea, todas estas deducciones que se pueden llevar a cabo, que podemos realizar pues de manera física, estos gastos personales que realizamos, pero también muchas veces, bueno, en general todas las empresas y las personas morales también los pueden realizar, los gastos que hacen con sus empleados, claro, etcétera. Sí, puede ser que resulten saldos a favor y que por desconocimiento no se apliquen, no se lleven a cabo las compensaciones o las disminuciones en términos financieros de los impuestos a cargo, que se disminuyan los impuestos a favor, para que el contribuyente o el empresario pues no esté erogando cantidades que no le corresponden y que bien podría estar utilizando para comprar más mercancía o para pagar pasivos de proveedores o de acreedores, Maritzi. Contador, me queda una duda. ¿De estos saldos a favor también pueden ser cobrados después del año en que ya fueron pagados los impuestos correspondientes? Fíjate que la bondad que tiene las pérdidas fiscales es que se pueden disminuir o amortizar dentro de los 10 años siguientes al ejercicio en que se ocurrió. En el caso de los impuestos a favor, tenemos nada más 5 años, pero sí perfecto. Se pueden, ¿sí? Es la diferencia entre los saldos a favor, que nada más se tienen 5 años después de que ocurrieron los saldos a favor. No, solamente se van a poder aplicar 5 años al ejercicios posteriores. De acuerdo. Contador, entiendo entonces que tienen todo el mes de marzo para realizar esta declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2015. ¿Qué es lo que sucede en caso de que las personas, por desidia o por lo que sea, llegue el 30 de marzo y no realicen esta declaración? Bueno, si llegó el 31 de marzo, el 1 de abril, la autoridad ya va a saber quién presentó y quién no presentó la declaración anual, y para ello, en todo caso, la primera instancia es la sanción, que corresponde a una multa que va desde los 12,000 pesos hasta los 98,000 pesos, dependiendo los ingresos de cada una de las empresas. Pero más allá de ello es que también les pueden fincar una visita domiciliaria, es decir, una auditoría directa a esa empresa. Bien. Y verificar por qué no presentó la declaración, y en todo caso, pues, ya estando la autoridad fiscal en el domicilio de la empresa, pues determinar algún crédito fiscal cuantioso que podría inclusive poner en riesgo el patrimonio del empresario, porque la autoridad tiene facultades para determinar ingresos de manera presuntiva y a través de diferentes medios, los cuales en su momento el contribuyente no llevó a cabo, y las deducciones bien no se las podría estar considerando, porque la época en que las podría disminuir ya se prescribió, Maritzi. Contador, entonces tienen el 30 de marzo para realizar esta actividad. En caso de que no, pues ya tendrán que atenerse a las consecuencias o a las acciones que el SAT esté ejecutando en su contra de las personas morosas, las personas morales. Así es. Morosas. Las personas amorales. Amorales. Amorales, esos ya serían perfecto. Amorales. Muy bien, muchísimas gracias, contador, que tenga excelente día, lo esperamos la próxima semana. Con todo gusto, buenas tardes a todos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más. Eso.